Bien, ahora bien, eh, hay dos formas de factorizar esto, que sería una suma o una resta. Para una suma vamos a tener que es las raíces cúbicas de cada uno de los elementos que tengamos por aquí, que obviamente tenemos que identificar si eso o esos dos elementos son cubos. ¿Cómo saber que son cubos? Pues por ejemplo, podemos tener un 27, x a la 6, ¿sí? Entonces, obviamente, este término le podemos sacar raíz cúbica. A este término también le podemos sacar raíz cúbica, ¿sí? En su oportunidad también, como les comento, en esa sesión que tuvimos ahí rápida de, creo que fueron 30 minutos, ¿sí? No recuerdo bien. Pero estábamos analizando algunos ejemplos, ¿no? Otro ejemplo también de término que esté elevado al cubo pudiera ser este, ¿no? 125 y a la 9. 125 tiene una raíz cúbica, y a la 9 también le podemos sacar raíz cúbica y es exacta, ¿sí? Entonces, si nosotros nos encontramos a lo mejor una suma o una resta con estos dos términos, posiblemente podemos hacer una factorización de una suma o diferencia de cubos, donde vamos a tener que obtener la raíz de cada uno de estos términos, es decir, si le sacamos la raíz cúbica a 27x a la 6, pues básicamente esto me da como resultado 3x al cuadrado, ¿sí? Entonces ese sería un resultado que podríamos ir vaciando aquí, ¿sí? Si es que tuviéramos esa necesidad de hacer esa factorización. Y el otro término, por ejemplo, que es el 125y a la 9, si nosotros le sacáramos una y al cubo, perdón, una raíz cúbica, ajá, aquí tendríamos 5y al cubo. Recordando también lo que ya habíamos analizado en su oportunidad, cuando estábamos trabajando con la parte de los radicales, recuerden que este radical se puede transformar en una representación de potencia, pero de tipo fraccionaria, ¿no? Entonces en este caso sería 9 tercios. Y hacer 9 tercios, pues básicamente es el 3 que observamos por acá. Y este otro término, pues básicamente sería el que ustedes observarían aquí, ¿sí? Entonces, obviamente también requerimos de elevar esta parte al cuadrado. Si elevamos, por ejemplo, esa parte al cuadrado, pues aquí sería 9x a la 4. Luego es una multiplicación de ambas raíces, obviamente recordando que también ahí con lo que se va a trabajar es prácticamente con los coeficientes. Si estos dos fueran los componentes que tenemos para nuestro ejemplo, aquí quedaría 15. 15x al cuadrado y al cubo. Y finalmente el último término es el término b elevado al cuadrado. Si mi b fuera el 5y al cubo, pues básicamente aquí quedaría como 25y a la sexta, ¿sí? Y obviamente aquí sí es importante verificar lo que sería la parte de los signos. Si ustedes observan, el signo del primer paréntesis se va a seguir conservando igual. Sin embargo, para la conformación del segundo paréntesis, el segundo término va a intercambiar su signo. Es básicamente lo que se realiza en esta sección, ¿sale? Entonces vamos a ir con algunos ejemplos. Tenemos lo siguiente, fíjense bien. En este caso es una conformación también de una diferencia de cubos. ¿Cómo sabemos que son diferencia de cubos? Pues básicamente observamos que cada uno de los términos tenga una potencia al menos al cubo o múltiplo de 3. Entonces, en este caso, observamos que los primeros términos obviamente tienen su representación al cubo, mientras que el siguiente término tiene una representación de ser un múltiplo de 3. Obviamente en este caso es el 6. ¿Qué es lo que hago? Saco raíces para cada uno de los términos. Raíz cúbica para el primer término, raíz cúbica para el segundo término. Ahí se puede realizar una conformación de lo que sería las potencias al cubo. En este caso, por ejemplo, el x a la 6 es básicamente una descomposición de x al cuadrado y a su vez elevado al cubo, ¿sí?
Entonces, una vez que ya tenemos esa forma, pues básicamente obtenemos la raíz cúbica de cada uno de los términos. Y al tener esa representación de la raíz cúbica, pues básicamente ya podemos hacer la conformación de lo que sería el proceso de factorización. Si yo, por ejemplo, en este caso tengo la primera raíz sería AB, o la multiplicación de A por B. La siguiente raíz sería solamente X al cuadrado. Dentro del paréntesis, recuerden que nosotros vamos a tener el primer término elevado al cuadrado y luego la multiplicación del primer término por el segundo término, es decir, por esta raíz, ¿sí? Y luego en el último término quedaría el segundo término elevado al cuadrado. Entonces hacemos nuestro desarrollo de cada uno de los términos y la factorización al final me quedaría así. Me quedaría como AB menos X al cuadrado multiplicado por A cuadrado B cuadrado más ABX al cuadrado más X a la 4. Aquí es importante recordar que los signos cambian en función del segundo término de los siguientes polinomios que se encuentran en la factorización. Entonces, recuerden aquí, se conserva en el primer paréntesis, pero en el segundo paréntesis se intercambia el signo del segundo término, ¿no? Entonces, esa es la situación acá. Otro ejemplo. Tenemos 64a al cubo menos 729. En este caso, básicamente tenemos esta sección. 4a es, bueno, cuando se eleva al cubo, me da como resultado el número 64, 64a al cubo. Si yo le saco raíz cúbica a 729, pues básicamente es 9 al cubo, ¿sí? Entonces ya tengo la representación tanto de a al cubo como de b al cubo. Obviamente ahí sé que tenemos un signo negativo que los está separando, es decir, esto es una diferencia. Aquí en este caso, pues la primera parte es la obtención de la raíz al cubo de esta sección y también del otro término. Entonces, en esta situación, básicamente, yo lo que tengo es un proceso de factorización y un proceso de representación de lo que son las operaciones de multiplicación y de lo que son los términos elevados al cuadrado. Y finalmente, lo que sería la parte de los resultados de cada una de esos términos elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí tengo 16 al cuadrado y tengo 81. En la parte intermedia tengo 9 por 4, que son 36, 36a. Y nuevamente verificamos lo que sería la parte de los signos. En el primer paréntesis el signo se conserva. Sin embargo, en el segundo término, en la parte del segundo polinomio más bien, el segundo término es el que está cambiando de signo, ¿sí? Entonces, muy importante para recordar esta sección y para que no se nos olvide. Entonces, vamos a estar efectuando algunos otros ejemplos también, que en su oportunidad también estuvimos trabajando con sus compañeros, ¿sí? Pues me voy a ir a un pizarrón para que podamos realizar esta sección del día de hoy, ¿sale? Ajá. Recuerden que el pizarrón lo pueden visualizar siempre y cuando estén entrando desde su sesión de Classroom. Si no, pues básicamente ahí vamos a tener ese inconveniente. Y obviamente del correo institucional, eso también es otra situación importante. Bueno, entonces comentaba que íbamos a realizar un ejercicio pues de un mayor grado de dificultad, ¿no? Entonces obviamente aquí sería importante ir conservando lo que sería la parte de algunas fracciones, ¿sí? Entonces tengo yo, por ejemplo, vamos a tener 729 sobre 8, ¿sí? Y tengo x a la 6, y a la 9, menos, o inclusive más, para que ustedes también observen, más 64 sobre 125, z a la 12, ¿sale? Y entonces tengo que realizar un proceso de factorización, recordando que pues puede ser una suma o puede ser una resta de cubos perfectos, ¿no? Entonces en este caso
observamos que es una suma, ¿sí? Y al observar que es una suma, pues prácticamente yo tendría nociones de qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, primera situación. Recuerden que yo lo que tengo que hacer es obtener la raíz cúbica de cada uno de los términos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tengo 729 sobre 8. Ujú. Y recuerden que esto es válido realizarlo, ¿eh? ¿Sí? Es un arreglo aritmético, algebraico de alguna manera, y con la parte del manejo de lo que son la parte de las raíces, ¿sale? Entonces, de igual manera es el 64, raíz cúbica del 64 sobre 125, y raíz cúbica de z a la 12, ¿sí? Ahora bien, recuerden que dentro de una fracción, si yo le estoy aplicando una raíz, una raíz del tipo que sea, cúbica, cuarta, cuadrada, yo lo que puedo hacer es trabajarlo por separado. Es decir, el numerador y el denominador se les puede obtener una raíz a cada uno de esos términos, ¿no? De esta manera, pues yo podría estar trabajando sin mayor inconveniente con los resultados correspondientes, ¿sí? Entonces, si yo obtengo la raíz cúbica de 729, ¿sí? 729, raíz cúbica de 729 es igual a 9, ¿sí? Entonces, aquí voy a poner el resultado, 9. Y queda dividido entre la raíz cúbica de 8, pero la raíz cúbica de 8 no es otra cosa más que 2. Para esta sección de acá, recuerden que yo tengo 6 entre 3, y 6 entre 3 pues es x al cuadrado. De igual manera, si yo tengo y a la 9 y le aplico una raíz cúbica, pues es 9 sobre 3 y me va a dar y al cubo. Para la otra sección, pues también voy a tener algo similar. Si yo tengo la raíz de 64, esta es igual a 4. Y la raíz cúbica de 125 es igual a 5. La raíz cúbica de z a la 12 no es otra cosa más que z a la 12 sobre 3, que es igual a z a la 4, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo yo los dos términos que se pueden o que me van a ayudar a realizar la factorización, recuerden que yo voy a empezar a hacer la representación. Entonces, en un paréntesis voy a colocar el primer término, y al cubo, la primera raíz, perdón, el mismo signo que separa estos dos términos, es decir, positivo, y el segundo término. Después de eso, recuerden que yo abro un nuevo paréntesis para ir colocando lo que son la parte de los cuadrados, ¿no? Entonces, el primer término es al cuadrado. Y luego aquí cambiamos el signo, recuerden, eso también es importante. Y es la multiplicación de estos dos, es decir, 9 medios por 4 quintos. Y colocar todas las variables, ¿no? X al cuadrado, y al cubo, z a la 4. Y luego signo positivo y el segundo término elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces seguimos avanzando. Tenemos 9 medios de x al cuadrado, y al cubo, más 4 quintos de z, que ahí no se ve muy bien,
Ahora sí, z a la 4. Y si yo elevo al cuadrado esta parte, no es otra cosa más que elevar al cuadrado el 9 y elevar al cuadrado el 4. Entonces aquí me va a dar 81 sobre 4. Si elevo al cuadrado una x al cuadrado, pues me va a dar x a la 4. Y si elevo al cuadrado x a la 3, me va a dar y a la 6. Menos la operación de multiplicación de fracciones, recuerden que se realiza numerador por numerador y denominador por denominador. Aquí me daría 36 décimos, pero si recuerdo puedo hacer una simplificación. Entonces es 18 quintos. Esa es la simplificación. Mínima expresión de ese valor. Tengo x al cuadrado, y al cubo, z a la 4. Más elevar al cuadrado de esta sección es elevar al cuadrado de esta parte y elevar al cuadrado de esta parte, ¿no? Entonces tendría yo 16 entre 25, z a la 8. Y básicamente esta es la factorización de esta parte, ¿no? Entonces, si ustedes observan que tenemos términos que se encuentran elevados al cubo, independientemente de que inclusive se tengan fracciones, ¿sí? Se puede seguir trabajando con esto, ¿no? Y de alguna manera, pues obtener lo que sería la parte de la representación de los resultados, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Duda, chicos? ¿Preguntas? No, ninguno. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, hace rato comentaba que teníamos algunos términos por acá. Tenemos 27x y 125y a la 9. Ujú. Recuerden que los términos pueden estar conformados por fracciones, números enteros, eh, también literales, ¿sí? Pero como aparecía también en uno de los ejemplos, puede ser conformado únicamente también alguno de los términos por un número, ¿sí? Entonces también hay que tenerlo en consideración para poder estar trabajando de una buena manera, ¿ok? Entonces, ¿dudas, preguntas? Vamos a hacer otro ejemplo más. Este se parece mucho al que aparecía ahí en el pizarrón, bueno, en la presentación hace un momento, en el que les puse hace un rato. Ujú. Entonces trabajamos esta parte. Intuitivamente debemos de saber que hay que obtener la raíz cúbica de cada uno de los términos, ¿no? Bueno, identificar primero si cada uno de los términos es un cubo perfecto, ¿no? O más bien un cubo. Esto es un cubo, sí, porque es múltiplo de 3, sí. El 9 es múltiplo de 3, sí. 125 tiene raíz cúbica, sí. Y 27 tiene raíz cúbica, también. Entonces es importante que podamos verificar a qué tipo de factorización corresponde. Entonces, en este caso obtenemos la raíz cúbica para cada uno de los términos. Tendríamos 3x al cuadrado y tendríamos 5y al cubo. Entonces, con formación de esta factorización, recuerden, se hace la separación con el mismo término, con el mismo signo de los términos previamente vistos. Ujú. Tenemos 5y al cubo. En este caso tendremos 9x a la 4 menos 15x al cuadrado por y al cubo más 25y a la 6. ¿Sí? Y con esto terminaríamos el proceso de factorización. Recuerden, aquí pues ya no lo estuve realizando así como que por secciones, pero sí es importante recordar que este término es x al cuadrado elevado al cuadrado, ¿sí? Y este otro es 5y al cubo, también elevado al
cuadrado. Y aquí es la multiplicación de este término por este otro, ¿sí? Entonces, esa sería la conformación de nuestro procedimiento de factorización. No sé si tengan alguna duda, otra pregunta, alguna circunstancia que no nos haya quedado clara. No, profe, Entonces, esto es suma o diferencia de cubos perfectos. Muy bien. Listo. Entonces ahí podemos, al rato, más al rato les comparto lo que sería la parte de lo que es la asignación y de lo que sería la sección de los materiales que estamos ocupando el día de hoy, ¿sale? Entonces, aquí le voy a poner suma, diferencia de cubos perfectos, SDCM, y vamos a ver más al rato lo que sería la factorización de la forma ax cuadrado, bx, c. Entonces, le voy a agregar esos dos nombres ahí, bueno, con iniciales nada más, pues para que también lo vayan ubicando de qué se trata y no tengamos mayor inconveniente. Entonces vamos a continuar con la presentación. En este momento lo que van a hacer ustedes es, obviamente todo este conjunto de ejercicios, si identifican algo que no coincida, pues ya me lo comentan, ¿no? Pero como se puede observar, todos y cada uno de ellos tienen eh, esta cuestión en particular de ser suma o diferencia de cubos. Entonces hay que realizar de todo este conjunto de ejercicios, pues lo que sería el proceso de factorización, recordando que para poder hacer la factorización deberemos de obtener la raíz cúbica del primer término, la raíz cúbica del segundo término, verificar qué signo tiene y realizar lo que sería nuestro procedimiento de agrupación. Vamos a realizar al menos unos 2 ejercicios de estos en conjunto para que no haya mayor inconveniente. Entonces me dicen qué ejercicios quieren que realicemos en conjunto. Los llevo a la presentación, digo al pizarrón. ¿Cuáles desean que hagamos en conjunto? De estos ejercicios que se ven aquí en la presentación. Los escucho. el 22. El 22. ¿Y qué otro más? El 4, profe. El 4. Bien. Entonces, vamos a desarrollar el 4 y el 22. Entonces, primero el 4. Entonces, para el 4, recuerden que tenemos m al cubo menos n al cubo. Entonces, hay que obtener la raíz cúbica de m al cubo y la raíz cúbica de n al cubo. Entonces, aquí es m y n. Entonces, para la factorización, abrimos un paréntesis, colocamos las raíces cúbicas en el primer paréntesis, hacemos la separación con el mismo signo, abrimos otro paréntesis. En el primer término es la primera raíz elevada al cuadrado, ¿sí? Luego cambiamos el signo, la multiplicación de las dos raíces, y luego la segunda raíz elevada al cuadrado. Listo, ya quedó. ¿Vale? Ahora verificamos lo que sería el ejercicio 22. Tenemos 64a al cubo menos 729, ¿sí? Entonces la raíz cúbica de 64a al cubo no es otra cosa más que 4a. La raíz cúbica de 729 no es otra cosa más que 9, ¿sí? Entonces tenemos por un lado 4a y por otro lado 9. Abrimos un paréntesis y en el primer paréntesis vaciamos lo que son las dos raíces cúbicas.
Por un lado es el 4a, por el otro es el 9. Separamos con el mismo signo. Aparece el mismo signo. Abrimos un paréntesis adicional. Y en el primer término de este paréntesis aparecerá el primer término, o más bien la primera raíz elevada al cuadrado. Entonces, elevar al cuadrado el 4 pues es 16. Elevar al cuadrado la a es al cuadrado. Después de eso sigue la suma, porque vamos a tener el intercambio del signo, ¿sí? Una bonita regla que les comentaba yo a sus compañeros en esa oportunidad es que cuando daba algunas asesorías para la parte de ingeniería en gestión, les comenté esta regla, ¿no? Entonces, si vengo a la escuela, vengo igual, pero si me voy de fiesta, me cambio, y si me cambio, me veo bien. Por eso también el tercer signo, o el tercer término, tendrá siempre el signo positivo, ¿sale? Entonces, la multiplicación de ambas raíces para el segundo término. Entonces, multiplicamos 9 por 4a, me va a dar 36a. ¿Sí? Y luego, signo positivo, el 9 elevado al cuadrado es 81. Listo. Ya está mi procedimiento de factorización, ¿sale? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Perdón. Entonces tenemos la forma última, que es la factorización de la forma ax cuadrada más bx más c, ¿sí? Y entonces, en este caso, básicamente no hay una forma adecuada de cómo poder ejecutar esta sección. Simplemente se trata de realizar un procedimiento que se le puede denominar como tanteo. ¿Sí? Ese método de tanteo me va a permitir de alguna manera ir encontrando algunas alternativas de solución para este tipo de ejercicios. ¿Sí? Entonces vamos a ir trabajando con base a este conjunto de ejercicios para poder encontrar algunas alternativas de solución. Entonces, bueno, vamos a llevarnos a esta parte hacia nuestro sector del pizarrón en la página número 3. ¿Sí? Y vamos a encontrar lo siguiente. Entonces, fíjense bien. Al ser un método por tanteo, lo único que tenemos que identificar bien a bien es cómo se encuentran organizados o ordenados los elementos o los componentes, o también denotados como términos de cada uno de los polinomios, ¿sale? Habitualmente, siempre vamos a encontrar polinomios que sean de segundo grado, ¿sí? Porque pues básicamente la forma es ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Entonces vamos a verificar esta parte. Vamos a hacerlo como tal en un conjunto de los ejercicios. Vamos a ir avanzando algunos en forma ordenada para que ustedes vayan teniendo nociones de qué es lo que sucede. Entonces voy a amplificar esta sección. Entonces vamos ahora allá. Entonces, como tal, primero revisamos el orden del polinomio. Recuerden, el orden del polinomio es con base a lo que sería la parte de sus exponentes. Aquí vamos a tener 3x menos 2. ¿Sí? Y entonces debemos de buscar alguna alternativa posible para poder realizar la factorización. Entonces, ¿cuál es esa posibilidad de la factorización? Pues básicamente ubicarnos en el hecho de que aquí debemos de encontrar una multiplicación tal
que nos permita encontrar este valor de 2x. Digo, tampoco suena tan complejo, ¿sí? Porque pues los números pueden ser 2x y x, ¿sí? En este caso, más bien 1 y 2, que sería la multiplicación de 1 por 2, que conformaría lo que sería la parte del coeficiente. Y las variables x por x, que conformarían a lo que sería la parte de x al cuadrado. Ahora bien, debemos de jugar a lo mejor posiblemente con estos signos. ¿Por qué vamos a ir jugando con esos signos? Porque básicamente queremos encontrar lo que sería este otro término. Entonces podemos ir jugando con esos signos de tal suerte que me generen esta multiplicación de este valor de menos 2, ¿sí? Entonces obviamente a lo mejor la multiplicación pues tampoco es tan complicada. En este entendido, pues si yo sé eso, puedo saber que aquí debe de existir un 2 y que aquí debe de existir un 1, ¿sí? Y obviamente alguno de estos dos tendrá que ser en un caso positivo y en el otro negativo. Sin embargo, hay una situación que también es importante considerar, ¿sí? El orden de los términos de estos dos deberá de estar dado de tal manera que al realizar la multiplicación de cada uno de los elementos, como se realiza en multiplicación de polinomios, estos me permitan obtener el resultado. El resultado, pues básicamente es el término intermedio, ¿sí? Aquí sí tendremos que ir jugando con estos dos componentes. Y les comentaba, obviamente también tendremos que ir jugando con los signos. Por ejemplo, para conformar el término negativo, recordemos que se debe de tener un término que sea negativo y el otro que sea positivo. Sin embargo, posiblemente el orden que yo estoy estableciendo en este momento no sea el adecuado. Inclusive no sea el adecuado en el sentido de que a lo mejor los términos no están bien ubicados. Sí, esa es una sección importante. ¿Por qué el que sea importante es bueno? Bueno, porque si no estoy ubicando bien los términos, pues básicamente el desarrollo que yo tenga de esta parte o a donde quiero yo llegar, no me va a dar como resultado el 3x, ¿sí? Entonces, sí sería bueno ir visualizando esta sección. De momento lo voy a ubicar así, ¿sí? Voy a verificar si esto me da el desarrollo. Entonces, recuerden, la multiplicación de los términos se realiza de esta manera. El primer término por cada uno de los términos del segundo polinomio, así como también la multiplicación del segundo término por cada uno de los términos del segundo polinomio. Entonces lo realizo de esta manera para que pueda yo corroborar si mi proceso de factorización por para un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c es adecuada o no. Entonces aquí por eso se le denomina como metodología de tanteo. Hay una metodología más extensa que me va a permitir encontrar estos valores sin que yo esté batallando en este tanteo. Sin embargo, a veces no se recomienda del todo porque suele llegar a confundir un poco, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ir verificando si en verdad esta parte de los resultados si me dan el polinomio del que estoy realizando la factorización. Entonces el primer caso sería 2x al cuadrado. Luego tendría yo un valor de 2x, ¿sí? Por la multiplicación de 2x por 1. Ahora, en el caso de lo siguiente, tendría yo menos 2x. ¿Por qué? Porque tengo menos 2 por x. Y tengo menos 2 por un 1. Esto me daría un menos 2, ¿sí? Si yo simplifico los resultados, ¿sí? Aquí yo tendría 2x al cuadrado menos 2. Entonces, en este caso, la ubicación que yo tengo de los términos no me genera como tal una factorización adecuada. Inclusive estos dos términos se cancelan, ¿sí? Y solamente me queda 2x, perdón, aquí no es más 2x, menos 2x, sino solamente menos 2, ¿sí? No, el hecho era porque estaba mal, ¿no? Esta factorización. Entonces, en este caso, esto no es correcto.
Por tanto, deberé de jugar con la ubicación de estos dos valores, ¿sí? Entonces, al jugar con la ubicación de esos dos valores, entonces posiblemente la propuesta pueda quedar al revés. Entonces aquí quedaría más 1 y aquí quedaría 2x menos 2, ¿sí? Esta es prueba 1 y prueba 2. Hay veces que el tanteo pues me va a decir que no estoy encontrando los valores correctos, que por ejemplo si tengo aquí en el caso de un 21, posiblemente tenga que ubicar los valores de los factores primos que conforman el 21, que por ejemplo pudiera ser el 7 y el 3. ¿Sí? Entonces ahí sí tendré que ir verificando qué valores son los adecuados, ¿no? Posiblemente no sea 21 y 1, sino que sea 7 y 3, que son los otros componentes que pudiéramos tener para la conformación de estos valores. Por ejemplo, en el caso 5, donde tengo un 6x, posiblemente también yo tenga que conformar varios casos porque a lo mejor tenga 6 y 1, 3 y 2, 2 y 3. Entonces tendré que ir verificando cómo me conviene ir acomodando los valores. En el caso del 20, puedo tener la combinación de 20 por 1, de 5 por 4, de 10 por 2. Entonces, alguna de esas alternativas múltiples me deberá de servir para poder realizar los procesos de factorización. Entonces ahí sí es importante que ustedes puedan ir conformando pues un banco en el cual vayan realizando las pruebas correspondientes y vayan realizando el desarrollo. Si el desarrollo como tal al momento de realizar la factorización o el acomodo de los posibles componentes de la factorización no es adecuado, sí tendré que ir probando con algunas otras alternativas. Digo, se complica menos y si es que el hecho de que la a que aparece aquí en la forma de ax al cuadrado, pues básicamente es un número que no es tan complejo. Es decir, aquí por ejemplo era el número 2. Entonces el 2 solamente podría estar conformado por 2 y por 1, o la multiplicación de 2 y 1, ¿sí? Pero por ejemplo, en el caso donde tenemos aquí 21, pues hay hasta dos o tres posibles alternativas podemos tener. En el caso del 20, muy probablemente tendremos tres alternativas para poder estar trabajando con eso. Igual en el caso del 12, podemos tener 6 por 2, podemos tener este, 12 por 1, podemos tener 6 por 4 por 3, que sería la otra alternativa que pudiéramos estar incluyendo. Pero no todas se relacionan a poder obtener el 13, ¿sí? El 13 intermedio. Y posiblemente también donde tengamos algún cierto inconveniente sea en el tercer término, ¿no? Para la conformación del tercer término que también coincida con lo que sería el término intermedio del 13. Entonces ahí sí sería una multiplicidad de casos que pudiéramos llegar a desarrollar por la posibilidad que existe de combinaciones para la conformación tanto del primer término como del tercer término. Pero pues es solamente ir buscando todas las alternativas posibles. A lo más dentro de un ejercicio podemos encontrar que son 8 las combinaciones posibles que podemos llegar a tener. Y mientras más complejos sean los números que tenemos en la parte del primer término y del tercer término, ya una vez que los hayamos acomodado, pues a lo mejor el número de pruebas o el número de casos pudieras incrementarse, ¿sí? Entonces es la única observación que les puedo comentar de este procedimiento. Entonces, una vez que ya tenemos ahora la ubicación, pero de manera diferente, vamos a verificar nuestro desarrollo. Entonces, en la primera operación, pues básicamente tenemos 2x al cuadrado. La siguiente, pues me quedaría como menos 4x, ¿sí? Y la otra me quedaría como más x, porque sería 1 por x. Y la otra me quedaría como menos 2. Si yo hago la simplificación de esta parte, entonces eso quiere decir que voy a tener 2x al cuadrado menos 3x menos 2. Pero si se dan cuenta, tampoco coincide de cierta forma con lo que estoy buscando. ¿Por qué no coincide? Porque este término intermedio no es precisamente el término intermedio que yo tengo dentro del polinomio original. Entonces, por lo tanto, tendré que generar nuevamente otro caso más, otra prueba más.
¿sí? Entonces, por eso se le denota como método de tanteo, porque yo lo que estoy haciendo es buscar alternativas diferentes que me permitan obtener el polinomio del cual estoy precediendo. Digo, se complica bastante cuando la a es un valor diferente de cero, digo, perdón, de uno. Si cuando tengo un valor de uno, pues básicamente ahí sí también existe una metodología muy fácil para seguir. Sin embargo, recuerden, estos polinomios son básicamente de la forma ax cuadrado más bx más c, donde sí necesito tener diferencias en lo que serían las otras metodologías que posiblemente ya estuve analizando anteriormente, ¿no? Como como lo sería el de un trinomio cuadrado perfecto. O también existe esta posibilidad, pero cuando a es igual a uno. Entonces, digo, ni en ninguno de estos casos que ustedes observan por acá se ve que a es igual a uno, sino que tiene otros valores diferentes, ¿no? La A mayúscula que estamos trabajando por acá en la forma del trinomio. Entonces sí sería importante pues ir considerando estas pruebas. Entonces la última de las pruebas que voy a generar o la última alternativa que tengo para que el resultado sea igual al polinomio que tengo de origen es intercambiar estos dos signos. Ya probé, ya estuve planteando que sí me generaba el tercer término y el primero, pero el término intermedio es el que me está causando a lo mejor un poco de conflicto. Ya hice mis pruebas también con esta ubicación de los términos en función de los signos, pero también vi que el signo no es igual al que tengo de origen. Entonces necesito intercambiar estos dos signos para mi siguiente prueba. Entonces, prueba 3 del mismo ejercicio, ¿eh? Hay veces que por eso les comentaba, se le denota como tanteo porque necesitaría generar diferentes pruebas, diferentes alternativas para poder encontrar posiblemente la factorización adecuada. Entonces ya ubico que sería 2x, pero en este caso menos 1. Y la otra ubicación sería x más 2, ¿sí? Al intercambiar únicamente ya los signos. Los términos estos ya no cambiarían de ubicación porque ya me estaba generando un 3. Entonces ya me da ciertas nociones de cómo va progresando ese resultado. Entonces genero nuevamente la operación. La primera operación me da como resultado 2x al cuadrado. La siguiente me da un más 4x. El siguiente me daría menos x y el último me da el número menos 2. Si hago la simplificación de los términos semejantes, que en este caso sería este y este, al final el resultado va a ser 2x al cuadrado más 3x menos 2. Eso quiere decir que entonces la factorización adecuada para este polinomio, o sea, para este polinomio de segundo grado, me quedaría marcada así, ¿sí? Entonces es una de las situaciones que sí es importante de visualizar para que ustedes vayan teniendo la noción de cómo quedaría establecido esta sección del desarrollo de la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda, pregunta hasta este momento? Entonces recuerden, buscar, Tenemos que hacer ambas, bueno, todas las pruebas, o podemos irnos directamente al resultado. perdón. Precisamente tenemos que hacer las pruebas. Miren, las pruebas las estamos realizando porque específicamente cuando se buscó el resultado, ¿sí? No necesariamente obtuve lo que yo esperaba. Lo que yo espero obtener es básicamente el polinomio que tengo de origen, ¿sí? Entonces, cuando realizo una factorización y la primera propuesta no se da, ¿sí? Entonces tengo que recurrir a alguna otra alternativa. La siguiente alternativa es que ya los componentes primero y tercero resultaban, ¿sí? Sin embargo, posiblemente las ubicaciones de los signos no se dieron, ¿sí? O al final, en la segunda prueba, si ustedes observan, me dio un signo negativo. Entonces, por lo tanto, lo que tengo que ir haciendo es intercambiar los términos, ¿sí? Esto lo realizo con base a que posiblemente dentro de alguno de los ejercicios a la primera propuesta no me da, ¿sí? No me tengo que desesperar, sino que tengo que buscar alternativas que me proporcionen ese resultado. Es a lo que quiero llegar.
O sea, independientemente de las pruebas que tenga que efectuar para poder encontrar los componentes 1 y 3, ¿sí? Recuerden que independientemente de eso, lo que estoy más interesado en es encontrar el componente 2, ¿sí? Ese es mi mayor, pues a lo mejor traba o impedimento en alguno de los casos, ¿sí? Obviamente pudiera ser que en la primera prueba que ustedes realicen encuentren la factorización. ¿Sí? Eso no lo descarto. Sin embargo, pudiera ser también el caso muy especial, ¿sí? Que necesiten realizar una combinación múltiple, como fue en este caso. Si ustedes observan, yo lo que hago es acomodar los componentes así tal cual como pienso que pudiera quedar, ¿no? ¿Sí? Posiblemente en alguno de los casos no sea necesario realizarlo porque, pues, a la primera me da específicamente cómo está la composición, ¿sí? Esa es la otra situación. Sin embargo, recuerden, a lo mejor alguien está utilizando software y ya se da cuenta de que la factorización queda de una forma establecida. Pero pues esa no es la finalidad. La finalidad es que ustedes puedan encontrar diferentes alternativas sin recurrir directamente a algún programa, ¿sí? Esa es la situación. Sí, yo sé que también ustedes pueden pensar, es que pues de forma inteligente yo como que pudiera acomodarlo de alguna forma que me genere esta sección, ¿no? Eso también es bueno saberlo. Sin embargo, no necesariamente a la primera o a la segunda prueba se pueden realizar las adecuaciones correspondientes, ¿sí? Esa es nada más mi observación en este punto, ¿sale? Pero eso no quiere decir que a la primera prueba que hagan ustedes no puedan encontrar el valor. Pues posiblemente a lo mejor si es si son muy afortunados, pues básicamente pudiera ser que a la primera prueba que realicen se encuentren la factorización adecuada. ¿Sí? Eso también es importante. Pero pues no todas las veces se puede dar ese caso. ¿Sí? Y también, de no darse ese caso, pues tampoco quiero que se vayan a empezar a desesperar. Nada más es cuestión de ir enfocando bien las cosas, ¿no? De dónde se ubicarían los componentes adecuados y necesarios para poder generar lo que sería el tercer término. ¿Sale? Esa es la enseñanza de esta parte de esta metodología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Entonces vamos con el ejercicio 2. Ah, cierto, ya es nuestra hora de receso. Entonces vamos a tomar nuestra media hora de receso. Tenemos otra metodología para poder obtener este tipo de factorizaciones. Y entonces esta metodología consiste en algunos pasos. Digo, posiblemente sean más pasos, menos pasos. Lo podemos considerar de esta manera. Y entonces nuestro primer paso es acomodar todos mis términos en orden descendente. Recordando que pues el orden descendente implica que yo tenga que primero acomodar el término cuadrático, el término a la 1 y el término que no tiene variable. Después de eso voy a seleccionar el valor que tengo para A. Y ese valor que tengo para A, lo que voy a hacer con él es agarrarlo y multiplicarlo y dividirlo, ¿sí? Voy a multiplicar todos los términos por ese valor. Por ejemplo, aquí tengo el valor de 2 para el primer ejercicio. Entonces eso quiere decir que cada uno de los términos se va a multiplicar de esta manera, a excepción del término intermedio. El término intermedio, si ustedes ven aquí, lo que yo voy a hacer es acomodarlo de esta manera. Voy a poner el valor que tengo para B, es decir, el valor de 3, y en el caso de esta sección no voy a desarrollar el término intermedio, sino que voy a dejarlo indicado de esta forma. Voy a introducir el valor de 2 adentro de un paréntesis y con la variable que lo acompaña, en este caso con la variable x. Voy a desarrollar sí el tercer valor. Ahora lo que sigue es realizar un procedimiento de factorización que me dé lo siguiente. Me va a dar dos números, o bueno, tengo que buscar dos números que sumados o restados me den el valor de 3 y dos números que multiplicados me den el valor de -4. Digo, hasta cierto punto ya está más fácil obtenerlos porque pues hasta cierto punto
yo lo pudiera hacer con base a una multiplicación que sería 4 por menos 1, que me daría el valor de menos 4, y una suma de 4 menos 1, que me daría el valor de 3. Entonces, eso me va a permitir de alguna manera obtener lo que sería la parte de la factorización. Digo, esta es una factorización hasta cierto punto forzada, porque lo que estoy haciendo es ocupar un valor adicional, pero también estoy dividiéndolo entre ese mismo valor adicional, para que esto no altere los procedimientos, ¿eh? Esto también es una herramienta matemática que se utiliza en muchas ocasiones. Hay unas ocasiones en que se utiliza una factorización forzada, pero adicionando o restando al mismo tiempo cosas, ¿sí? Pueden ser números, pueden ser literales, pueden ser variables, ¿sí? Entonces, no afectamos o no alteramos el resultado porque estamos agregando, pero también estamos quitando al mismo tiempo. Y aquí sucede algo similar. Una vez que yo ya encuentro esta sección, también el primer término para realizar la factorización hasta cierto punto es más sencillo. ¿Por qué? Porque ya implica que yo le saque la raíz cuadrada y obviamente esto me va a dar como resultado que tenga el mismo valor para el primer término en cada uno de los paréntesis, ¿sí? Entonces, con ayuda de esta parte, pues buscar también la alternativa de que dos números que sumados me den el 3 y que multiplicados me den el menos 4, pues también a lo mejor se hace de una manera más fácil, ¿sí? Eh, Ahora bien, lo que sí también quiero que noten es que, por ejemplo, de alguno de los términos que se están realizando para el proceso de la factorización, lo que se va a hacer es realizar una factorización común y se hace con el primer paréntesis. La factorización común hace que yo pueda sacar un 2, ¿sí? Y al sacar este 2, pues el primer término y el segundo término de este paréntesis se tengan que dividir entre 2. Por eso es que aquí yo tengo el 2 como factor común, tengo x y tengo más 2. Si yo hago la cancelación en este instante, entonces voy a poder obtener mi resultado final, que es la factorización que tengo para este ejercicio, ¿sí? Aquí no estoy recurriendo al método de tanteo, sino simplemente a un procedimiento de herramienta matemática donde estoy realizando un procedimiento de complemento forzado, ¿sí? Entonces esa es la situación. Esta es la otra parte que les comentaba. A mí en lo particular no me causa mucho problema, pero yo noto que a veces a ustedes muy usualmente sí, ¿eh? Entonces es la contraparte de la otra cara de la moneda, ¿no? Realizar pruebas para poder obtener el desarrollo adecuado o basarme en esta otra parte del conjunto de pasos para que yo pueda obtener el valor exacto sin la necesidad de andar realizando pruebas para poder encontrar los valores, ¿vale? Entonces, no sé qué tal les parezca. Si hay alguna duda, pregunta, dudas, preguntas, chicos. Ahora sí, si me preguntan, ¿vamos a utilizar las dos alternativas? Pues yo les sugeriría que sí, para que vayan probando con ambas, ¿no? Qué tan complicado está. Digo, si pueden observar, posiblemente lo más complejo sea realizar factorizaciones comunes y desarrollos, ¿no? Obviamente para lo que sería el principio del polinomio. Ya cuando tenemos este desarrollo y este acomodo en particular del b entre paréntesis a por x, pues como que esto me hace que yo pueda encontrar dos alternativas, ¿no? Una en la cual sume estos dos y me provoque este valor, y otra en la cual multiplique estos dos y pueda encontrar lo que sería estos dos valores que tenemos por acá de manera más sencilla, ¿sí? Obviamente ahí, como lo comenta el paso 3.2, para el término AC, es decir, esta parte de lo que observan por aquí de la multiplicación del valor de A por el valor de C original, pues obviamente se puede utilizar descomposición de factores primos para poder encontrar estos componentes que genera la multiplicación y de alguna manera pues ir jugando también de cierta forma con el método de tanteo, pero hasta cierto punto como que es más preciso y hasta yo lo podría denotar como que podemos seleccionar de manera inteligente, pero pues ahora sí que ya
depende de cada una de sus necesidades y cómo lo puedan ir analizando y observando. Digo, al final del día es contar con diferentes herramientas para que si se presenta algún caso así y tengo la necesidad de realizar un procedimiento de factorización, pues tampoco esté batallando demasiado en cómo puedo encontrar esos valores, ¿no? Entonces, esa es la onda acá. Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Y son dos metodologías diferentes, ¿no? Al principio estábamos realizando un procedimiento por tanteo, aquí estas pruebas son por tanteo, mientras que aquí sí ya nos estamos basando en una metodología más establecida, donde pues ya no estamos jugando tanto con los valores que tenemos marcados, sino simplemente pues sí nos estamos guiando de eso, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda, pregunta? No, Ah, ninguno. entonces vamos con el ejercicio 2. Vamos a hacer 3 ejercicios de esta parte para que ustedes tengan la oportunidad de realizar los otros 9, ¿sí? Entonces voy a tomar el ejercicio 2 para poder realizarlo y ahorita en este momento después de eso les voy a solicitar que ustedes me digan qué ejercicio piensan que sea más prudente realizar en conjunto para que después de eso inmediatamente ustedes procedan a realizar los ejercicios. Entonces lo estaríamos realizando por ambas metodologías. Recuerden, las metodologías están planteadas aquí en la hoja número 3, que sería realizarlo por método de tanteo, que es esta sección que ustedes observan por acá, o realizarlo por los pasos extendidos, que pues prácticamente sería efectuar este análisis, ¿no? de estas características que vemos marcadas por este lado, ¿sale? Entonces vamos a ejecutar ambos, también para el ejercicio 2. Entonces en el ejercicio 2 observamos que los valores ya están acomodados en orden descendente, o más bien no los valores, sino los términos. En este caso, recuerden, tenemos 12m al cuadrado menos 13m menos 35. Y pues la metodología del tanteo me dice que yo puedo buscar algunas alternativas que me permitan ejecutar los procesos de factorización. Digo, obviamente aquí esas alternativas pues son, como su metodología lo comenta, al tanteo, es decir, no sé específicamente qué pueda quedar. De momento yo voy a plantear que aquí sea 4m, ¿sí? Y aquí sea 3m. Recuerden que esa multiplicación de 4 por 3 me da el 12 que yo tengo por acá. Y la multiplicación de m por m me da esta m al cuadrado. ¿Sí? Esa es una alternativa de solución. ¿Cómo se conforma el 35? Pues el 35 se conforma con la multiplicación de 7 por 3. ¿Sí? Entonces es 7 por 5. 7 por 5, que son 35. No sé ahorita en este momento si el acomodo sea de esta manera o no sea de esta manera, porque pues recuerden, es una metodología al tanteo donde yo no tengo específicamente a ciencia cierta alguna situación que yo sepa específicamente al inicio, cómo me va a quedar acomodado estas partes, ¿no? Entonces ahí hay que tener esa situación y esa pues capacidad de verificar que en efecto me dan ese tipo de circunstancias. Entonces aquí, por ejemplo, también es importante verificar o ir acomodándolo para no hacer tantos casos, ¿sí? En un sentido, cuando yo tenga esta multiplicación, ¿no? Si yo multiplico el 4 por el 7 me da un 28. Si yo multiplico el 5 por el 3 me va a dar un 15. Entonces, si a 28 yo le resto 15, me da un 13. Entonces, probablemente por ahí sea la situación, ¿sale? Entonces, posiblemente también es importante considerar la parte de los signos. Entonces, también uno de estos dos signos, tanto del término 5 como del término 7, forzosamente tiene que ser negativo y el otro tiene que ser positivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo acomodo? Pues ahora sí que no lo sé. Entonces, como voy a hacer un método al tanteo, pues prácticamente yo lo ubico así. Ahorita desconozco si esa sea la manera adecuada.
¿Cómo voy a poder verificar si este es un paso adecuado para realizar mi proceso de factorización? Pues obviamente ejecutando lo que sería la parte del desarrollo. Aquí, por ejemplo, si tengo 12m al cuadrado y luego tengo más 28m, luego tengo menos 15m y luego tengo menos 35. Realizo un proceso de simplificación de los términos que son comunes, que en este caso sería este término y me daría 12m al cuadrado más 13m menos 35. Eso quiere decir que todavía no coincide el término intermedio, ¿no? Observen bien, ahí no está coincidiendo. Por lo tanto, entonces, a lo mejor me equivoqué en la ubicación de los signos. Entonces, ahí necesitaría yo nada más probar con los signos. Ya estuve pensando que los otros términos están bien, no hay mayor problema, ¿sí? Entonces, esa sería mi primera prueba donde pues obtuve que el acomodo de estos dos signos posiblemente no está correcto, ¿sale? Entonces voy a realizar otra prueba más. Entonces propongo el otro polinomio. Ahora intercambio solamente los signos, ¿no? Entonces yo tengo un 3m y aquí va un menos 7, ¿no? Entonces ahora sí, tengo un 12m al cuadrado menos 28m más 15m menos 35, ¿sí? Entonces ahora en este caso tengo menos 28 más 15 y esto me daría menos 13, ¿sí? Entonces tengo 12m al cuadrado menos 13m menos 35. Entonces, ahora sí, aseguro que esta es la factorización adecuada para poder obtener el polinomio que yo tengo por acá, ¿sí? Entonces, ahora si ustedes observan, ¿y ahora por qué le quedó en dos pasos? Bueno, pues prácticamente porque estuve jugando con la parte de los términos y ya nada más me equivoqué en los signos, ¿no? Una situación muy particular. Pero también está la situación de que probablemente a lo mejor el tercer término esté por variar, ¿no? Digamos así, que sea un valor de, supongamos, a ver, permítanme, que sea a lo mejor 36, imagínense que fuera 36. Y entonces la alternativa que yo estoy planteando, pues tampoco sería la ideal, ¿no? Ni siquiera se aproximaría con ninguna de las operaciones que estoy efectuando. Entonces, ahí habría que verificar ahí cómo se puede llegar a comportar cada uno de los componentes. De momento, pues sabemos que a lo mejor realizando 1, 2, 3, 4, 5, hasta 8 pasos o hasta 8 tanteos, ¿sí? Podemos encontrar la factorización sin mayor problema. Pero pues obviamente aquí estamos jugando con los valores, ¿no? No es que ya tengamos la respuesta, no es que sepamos exactamente cómo están los acomodos de cada una de las cifras, sino simplemente es hacer un tanteo, ¿sale? Ahora nos vamos por la otra sección. La otra sección en algunas ocasiones sí se complica algo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí vamos a estar manejando al 12. Entonces, sí, posiblemente se llegue a complicar un poquito, ¿sí? Tampoco es que sea imposible de realizarse, pero posiblemente, pues a lo mejor sí me cause conflicto. Era lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Entonces, acomodo los términos y selecciono el valor de A para multiplicar y para dividir, ¿eh? Hasta ahí, en ese paso, ¿hay alguna duda? ¿No? Bueno, No, profe, todo bien. entonces ahora desarrollo. Entonces, el desarrollo para esta sección sería 144m al cuadrado menos, recuerden, el b se queda por fuera y por dentro se queda el 12 multiplicando a la variable, en este caso es m.
Y luego con el último término, sí sería el desarrollo de la multiplicación de 35 por 12, que me da 420, ¿sale? 420. Y una división entre 12. Entonces ahora tengo que buscar dos números que multiplicados me den 420, pero que al mismo tiempo sumados o restados me den menos 13. ¿Sí? Entonces, ¿puedo buscarlo con ayuda de la composición de los factores primos? Sí, era algo que les comentaba en ese momento, ¿no? Pues con la descomposición de factores primos, pues está compuesto por mitad. Aquí sería 210. Aquí, por ejemplo, es mitad y sería 105. Aquí podríamos obtener una división entre 5 o entre 3. Sí, entre 3. Y me daría 35 entre 5 y me daría 7 entre 7 y me daría 1. ¿Sí? Entonces el 420 está compuesto por los factores 2, 2, 3, 5 y 7. ¿Sí? Entonces algunos de ellos me van a permitir poder ejecutar esta sección de la obtención de este valor de 13. Entonces tendría que hacer una mezcla para que me dé dos valores y esos dos valores multiplicados me den a lo mejor la resta entre ellos y me dé el menos 13 y la multiplicación entre ellos y me dé el menos 420. ¿Sí? Entonces posiblemente también uno tenga que ser positivo y el otro negativo para que eso me dé el negativo que tengo por acá y a su vez también me dé este negativo que tengo por aquí. ¿Sale? Entonces ahí cómo generar esas alternativas. Pues podemos multiplicar esta parte y esa parte la podemos multiplicar por este 7 y estos dos los podemos multiplicar. Entonces tendríamos un 28 y un 15. Si estos dos los multiplico me generan el 420 y a su vez si estos dos los resto o hago una resta de entre estos dos me generaría el valor de 13. Entonces probablemente este tenga que ser el negativo y este tenga que ser el positivo en una multiplicación. Eso me generaría el valor de 420, ¿sale? Entonces vamos a tener esa parte de la descomposición y entonces tengo yo la factorización como tal. Primero que nada, recuerden que en los paréntesis deberá de aparecer el 12m al cuadrado, perdón, el 12m sin el cuadrado, una disculpa, el 12m en cada uno de ellos, ¿no? Y obviamente también es importante recordar que voy a colocar el menos 28 y el más 15. ¿Sí? Y ahora bien, me van a decir, y bueno, ¿qué va a hacer ahora? ¿Cómo le podría hacer o qué es lo que espera generar? Bueno, espero generar un 12, pero este 12 probablemente no se pueda ejecutar únicamente con una factorización en un solo término, sino que tendré que factorizar en una parte y también tendré que factorizar en la otra. ¿Sí? Eso también es alguna situación que quiero que vayan visualizando. Entonces, por ejemplo, de esta sección de acá, yo lo que puedo hacer es factorizar el 3. Y si factorizo el 3 de aquí, puedo factorizar el 4 de acá. ¿Sí? Entonces, 3 por 4 factorizado me va a dar un 12. Entonces, ese 12 se va a poder cancelar. Entonces, hago una factorización común doble. ¿Sí? Entonces, en el primer término tengo el 4. Aquí, si factorizo comúnmente, me va a dar un 3m. ¿Sí? 4 por 3 son 12. Si factorizo comúnmente, para este valor, 28 entre 4 me da un 7. Del otro paréntesis también, si factorizo comúnmente el 3, aquí voy a tener un 12
No, perdón. Un 4 y un 3. No, un 5. Ajá, ajá. ¿Sí? Y obviamente el 12 está compuesto por 4 y por 3. Entonces, el 4 y el 3 de aquí se cancelarían y cancelaría con esta parte del denominador. Entonces, de tal suerte que la factorización para este caso me quedaría establecida de esta manera. Me quedaría 3m menos 7 y 4m más 5. Y si yo lo observo hace un momento, se generaba esta sección. Creo que sí. Creo que sí, pero está acomodado de una manera diferente los signos, ¿no? Entonces verificamos nada más lo que sería la parte del desarrollo. Aquí me quedaría como 12m cuadrado, ¿sí? Con el otro me quedaría más 15m. Aquí me quedaría menos 28m y menos 35. Lo que es igual a 12m al cuadrado menos 13m menos 35. Digo, también hay otra posibilidad de factorizarlo y esto no me altera mi resultado. Eso también es otra situación que puede pasar, ¿no? Con esta metodología que estábamos analizando ahorita. Entonces no sé si queda del todo claro esta parte. ¿Sí? Digo, por tanteo también me quedó igual. Sí, me quedó igual, ¿no? Perdón, estaba yo visualizando con esta parte, pero esa sección no tenía la misma respuesta. Sin embargo, nada más lo único que pasó es que estos dos valores están intercambiados, más bien los dos polinomios. Primero en el valor correcto aparece el 4m más 5 y después aparece el 3m menos 7. Sin embargo, si yo visualizo, pues no hay mayor inconveniente porque se trata de la regla de conmutatividad, ¿sí? Entonces, pues sí es de cierta manera lo mismo, ¿no? Porque recuerden que la factorización correcta era la que visualizábamos por aquí abajo. Y con ayuda de esta metodología también pudimos observar que, pues en efecto, ¿no? La generación de lo que serían los valores también me da el mismo resultado. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda, pregunta? No, profe. ¿No? Yo sé. Sí. Entonces, al realizar los ejercicios, tenemos que poner las pruebas que hicimos para resolverlos. Sí, las pruebas que se realizan al tanteo y de igual manera se tendrá que poner el método extendido. Este es un método extendido que pues prácticamente conlleva realizar lo que sería el uso de la herramienta matemática de complemento en función de que estamos haciendo ¿cómo se llama? La multiplicación y división al mismo tiempo por el mismo valor de A. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces les voy a pedir que me indiquen qué ejercicio quieren que trabajemos en conjunto. Trabajamos el 1 y el 2. Ahora puede ser el que ustedes elijan. Lo vamos a 12. realizar, perdón, ¿El 12? 12. ¿Sí? Muy bien. ¿Todos están de acuerdo? Que sea el 12. Sí. Muy bien. Entonces vamos a trabajar el 12. El 12 no está acomodado en orden descendente, entonces tenemos que acomodarlo en orden descendente. Tenemos 21x al cuadrado más 11x menos 2. ¿Sí? Entonces ahora bien, recuerden que primero realizamos nuestras pruebas de tanteo. Aquí los números que multiplicados me generan un 21.
serían, por ejemplo, el 7 y el 3. ¿Sí? ¿Cómo selecciono esos valores? Pues prácticamente son multiplicaciones entre los coeficientes que me generan el valor que tengo en el polinomio original. ¿Sí? Entonces es la alternativa, ¿sale? Ahora tengo un menos 2 en el tercer valor. Si tengo un menos 2 en el tercer valor, eso quiere decir que uno de esos términos es positivo y el otro al mismo tiempo es negativo. Entonces, en este caso es positivo 1 y el otro es negativo. Pero específicamente no sé si así esté bien el acomodo o si no esté bien el acomodo. Entonces uno es positivo, uno es negativo y el otro es positivo, ¿no? El cómo se acomoden ahorita, pues no lo sé, si esté bien. Sí, recuerden que estoy haciendo pruebas para verificar por medio del tanteo si en efecto sí estoy seleccionando bien los números y también si estoy seleccionando bien su ubicación o su posición, ¿sí? Entonces, hago el desarrollo. Yo tendría en este caso 21x al cuadrado. Luego aquí tendría más 7x menos 6x menos 2, ¿no? Si hago el proceso de simplificación, tendría yo 21x al cuadrado más x menos 2. Eso quiere decir que este acomodo, pues en sí no fue el adecuado. Entonces tengo que seguir haciendo otra prueba. Entonces prueba 1 no fue la correcta, ¿no? Lo que me comentaba su compañera hace rato, ¿tengo que colocar todas las pruebas que haga? Sí, tiene que colocar todas las pruebas que haga. Puede ser que a la primera me dé, pudiera haber sido que a la primera les diera, ¿no? Sin embargo, si ustedes verifican ahorita de momento en la selección que hicimos, pues a lo mejor no fue la adecuada, no fue la más inteligente, entonces habría que ver qué me conviene, ¿no? Entonces voy a probar. Entonces la ubicación del 7x y del 3x, pues considero que ya no hay tanto problema, ¿sí? Entonces voy a intercambiar este valor con este. Entonces aquí pongo más 1, aquí pongo menos 2. Realizo nuevamente la operación de multiplicación. Tengo 21x al cuadrado menos 14x más 3x menos 2. ¿Sí? Simplifico los términos semejantes y aquí tengo 21x al cuadrado menos 11x menos 2. ¿Sí? Pero si observan, el signo del segundo término no coincide. Entonces, prueba 2, incorrecta, ¿no? Prueba 2, incorrecta. Entonces ya me aproximé mucho a lo que sería parte de los valores correctos, ¿no? Ya está el 11, ya está el menos 2, ya está el 21, pero el signo de aquí no coincide, entonces por lo tanto lo que tengo que hacer es realizar una última prueba, pero ya nada más con el intercambio de los signos. Entonces estos dos signos tendrían que cambiarse de posición. Entonces ahí ya tendría yo 7x menos 1 y tengo 3x más 2. Hago el desarrollo y aquí tengo 21x al cuadrado más 14x menos 3x y menos 2. La simplificación de esta sección me va a quedar establecida como 21x al cuadrado más 11x menos 2. ¿Sí? Entonces, la prueba 3 fue la correcta, ¿no? Sí, entonces realizamos tantas pruebas como sean necesarias para poder llegar al mismo polinomio del cual partimos, ¿no? Entonces, esa es la única situación, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda con esta metodología de tanteo? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bueno.
Entonces vamos a desarrollarlo, pero por ahora por el método extendido, ¿no? Entonces, primer paso, recuerden, acomodar los términos y elegir la A para poder multiplicar y para poder dividir. Entonces tengo 21x al cuadrado más 11, y recuerden que el 21 se introduce en esta sección. Bueno, de hecho, perdón, aquí solamente sería en la indicación de que estoy intentando realizar la multiplicación. Sería hasta en el siguiente paso donde sí ya ejecuto lo que estaba yo por realizar. De hecho, otra situación importante, no tengo que saber el resultado de 21 por 21. Eso también es otra cosa que yo no necesito ejecutar. ¿Sí? Ahí era menos 2 nada más, ¿eh? Sino que simplemente pudiera dejar indicado aquí, pues es 21 por x al cuadrado. Al final, cuando se separe, pues ya básicamente voy a tener un 21 en un paréntesis y voy a tener un 21 en el otro paréntesis, no hay tanto problema. Luego es la indicación, el 11 se queda fuera y el 21 se introduce adentro de un paréntesis donde se está multiplicando por x. Y luego sí desarrollo el tercer término, la multiplicación. Aquí estaríamos teniendo un 42. Y todo esto quedaría dividido entre un 21, que puede ser generado por básicamente varios factores, ¿no? Ahí también es bueno saberlo. Entonces, el 42, para que sepa yo por qué está conformado, estaría multiplicado por una mitad, estaría multiplicado por una tercera y estaría multiplicado o más bien estaría conformado por un 7, ¿no? Entonces, multiplicar 7 por 3 por 2 me da como resultado un 42, ¿sí? Entonces, ahora tengo que saber elegir qué números tendría que conformar para que multiplicados me den un menos 42, pero a su misma vez o al mismo tiempo me den un 11 sumados. Entonces, la multiplicación de 7 por 2 es 14. Y el 3 que queda solito posiblemente se encuentre restando para conformar al 11. Si yo agarro y multiplico el 14 por el menos 3, eso me da como resultado un menos 42. ¿Sí? Entonces ya sé que estos dos números son los adecuados para poder hacer la factorización. Entonces voy a ir a verificar esta sección. Como comentaba, en cada una de las partes va a aparecer un 21x, ¿no? Entonces, en el primer paréntesis aparecerá un 14 y en el segundo paréntesis aparecerá un 3 con signo negativo, ¿sí? Entonces es 21x con un 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿Duda, chicos, preguntas? ¿No? Bueno, entonces estos dos sumados, recuerden que me generan este 11. Estos dos multiplicados me generan este 42. La multiplicación de estos dos pues me genera este 21 por 21x al cuadrado, así que ya tengo yo los valores que en esencia estaba buscando. Entonces, ahora que prosigue, realizar factorizaciones de tal manera que pueda yo obtener el 21 que tengo por acá abajo. Entonces, de entrada, de esta parte yo lo que puedo hacer es factorizar el 7. Y de esta otra parte lo que puedo factorizar, no, al revés, perdón. De esta puedo factorizar el 3 y de esta puedo factorizar el 7. Y 7 por 3 son 21, entonces eso es lo que voy a ejecutar. Entonces, de la primera parte factorizo el 7. Si factorizo el 7 comúnmente, aquí dentro va a quedar un 3x y va a quedar un más 2. Y para la otra sección voy a tener una factorización de 3. Entonces aquí voy a tener un 7x, que 7 por 3 son 21. Y aquí voy a tener un menos 1.
este 3 por este menos 1 me va a dar un menos 3, entonces la factorización es correcta, sí es correcta, ¿no? Cancelo este 7 y este 3 con este 21 que está por acá abajo. Y finalmente la factorización me dio así. Está conformada por 3x más 2 y 7x menos 1. Y nada más es cuestión de que verifique si son los resultados que tenía yo. Aquí está, ¿no? O nuevamente están intercambiados. Sin embargo, los valores sí son. ¿Sale? Aquí está primero el valor de 3x más 2 y después el valor de 7x menos 1. Sin embargo, al realizar el desarrollo de esa factorización, pues sí me da el resultado final. Y eso lo puedo comprobar efectuando la multiplicación, ¿no? Entonces tendría yo 21x al cuadrado menos 3x más 14x menos 2. Simplificación igual a 21x al cuadrado más 11x menos 2. Entonces, independientemente de cómo estén acomodados, al final del día, la factorización es correcta. Y pues nuevamente, es el método extendido atacando esta sección que les comentaba, ¿no? Inclusive ahora les mostré que no es necesario desarrollar lo que sería la multiplicación de 21 por 21, ¿no? Tampoco debe de preocuparnos demasiado. Aquí, recuerden, es solamente la indicación. Donde sí se desarrollaría la multiplicación es en el segundo término. ¿Para qué? Más bien en el tercer término. ¿Para qué? Para que el tercer término me ayude a desarrollar lo que sería el buscar la parte de los resultados para el segundo término, ¿no? En este caso, dos números que se encuentren multiplicados y me generen el tercer término y que al mismo tiempo, sumados o restados, me generen el segundo término, ¿sí? El valor de b. Dale pues. Entonces, ¿dudas, preguntas? Vale. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces,